La primera advertencia llegó de una tripulación de rescate espacial, medio borrachos, que operaban viejas naves remendadas con óxido y plegarias. Nadie los tomó en serio. No al principio. Un superportanaves humano enterrado durante siglos en el espacio neutral. Se rieron de ellos en las comunicaciones. La tripulación desapareció al día siguiente. Sin llamada de auxilio, sin baliza de localización, solo silencio. Fue entonces cuando la gente empezó a escuchar. El capitán Nathan Hall ya estaba en órbita para cuando comenzó el pánico. Su nave, la Segadora de Hierro, no era gran cosa. Un viejo buque de guerra terrano, que a duras penas se mantenía operativo gracias a la pura determinación y la lealtad obstinada de su tripulación. Pero Hall no estaba aquí por un tesoro. Estaba aquí por una vieja guerra, una guerra que la galaxia quería olvidar. Estaba solo en el puente, con las botas bien plantadas en el suelo y los brazos cruzados sobre una placa pectoral abollada. Las estrellas tras el ventanal eran frías y nítidas, un recordatorio punzante de lo pequeño que era allí fuera. Confirmado, la voz de su oficial de comunicaciones sonaba tensa. Se ha detectado una estructura masiva bajo la capa de hielo. Los escáneres de núcleo profundo muestran arquitectura humana. Antigua. La mandíbula de Nathan se tensó. Había sabido que era real. Una parte de él siempre lo había sabido. La vieja flota no desapareció sin más tras el colapso. Una parte se había desconectado. Otra se había escondido. Y, al parecer, otra parte se había dormido. ¿Ubicación?, preguntó Nathan. Sector B7. Coordenadas fijadas. Está bajo 2 kilómetros de hielo y roca. Un instante de silencio. Entonces, una segunda voz crepitó en el puente. Comunicaciones. El comandante Greab Bess, del sindicato de Orión. Sin ser invitado. Arrogante. Sistemas de armas activados. Segadora. ¿O es que has venido a hacer turismo?, se burló Greab Bess. Nathan no respondió. No le debía absolutamente nada a Greab Bess. Miró la antigua tableta de datos que llevaba en el brazo. Las coordenadas coincidían a la perfección con las viejas leyendas. La clase perdida de acorazados terranos conocidos como centinelas. Superportanaves construidos durante el apogeo del dominio humano, diseñados para proyectar poder a través de sistemas estelares enteros. La galaxia los había borrado de la historia, sepultándolos con tratados y mentiras. Ahora, uno de ellos estaba despertando. El primer temblor sacudió el campo de hielo una hora después. Vibraciones largas y graves que hicieron zumbar las placas de la cubierta bajo las botas de Nathan. Por las comunicaciones, las voces aterradas de docenas de naves cercanas parloteaban sin cesar. Carroñeros, piratas, buitres corporativos, flotas de mercenarios, todos dando vueltas como aves de rapiña en torno a un premio que ninguno de ellos comprendía. Desplazamiento de masa, gritó el navegante de Nathan. Algo se está moviendo. Una profunda fractura partió el hielo bajo ellos. Unas luces parpadearon a través de la grieta. Masivas, simétricas, demasiado precisas para ser naturales. Antiguos motores volvían a la vida tras siglos de silencio. Entonces llegó la señal. No era una llamada de auxilio. No era una baliza. Era un desafío. Una única ráfaga de código. Encriptación militar terrana antigua. Una que solo ciertos capitanes humanos todavía llevaban en su linaje y en los sistemas de sus naves. La consola de Nathan lo tradujo al instante. Superportanaves clase Centinela. Horizonte. Estado, despertando. Designación, protocolo de preservación de la humanidad. A Nathan se le cortó la respiración. Protocolo de preservación. Eso era una orden de exterminio. Un sistema de seguridad diseñado para aniquilar cualquier amenaza percibida contra la humanidad misma. Tras la caída, tras la purga galáctica del dominio, esos protocolos habían sido prohibidos. Pero a esta nave no le importaba la política. Esta nave solo conocía su última orden. Fuera del ventanal, el hielo explotó en una columna atronadora. Una silueta oscura se alzó desde las profundidades, de kilómetros de largo, blindada con placas de una aleación olvidada y erizada de sistemas de armas que nadie había visto en la memoria viva.
El horizonte estaba despierto, y la galaxia ya estaba gritando. Las primeras naves del sindicato abrieron fuego, inútiles ráfagas de energía que se dispersaban contra los escudos ancestrales. Luego vinieron las retiradas presas del pánico. Las comunicaciones se inundaron de voces aterradas. Superportanaves hostil. Repito, superportanaves humano totalmente operativo. Motores encendiéndose. Oh, Dios, se está moviendo. Sistemas de armas apuntando. Huyan todas las naves. Natán permaneció inmóvil, observando cómo se alzaba el coloso. No tenía miedo. No como ellos. No estaba aquí para luchar contra él. Estaba aquí por una vieja promesa. Una promesa de que si los últimos centinelas despertaban, alguien estaría allí para recibirlos. Timón, dijo Natán en voz baja. Llévanos hacia allí. Aproximación directa. Su tripulación lo miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba, pero no importaba. La galaxia estaba a punto de arder. Y Natán Hall sería el primer hombre en abordar el horizonte en 300 años. La segadora de hierro se abrió paso a través del campo de escombros, con sus motores brillando en azul mientras Natán forzaba a la vieja nave a acercarse al coloso emergente. Cada instinto le gritaba que diera media vuelta, pero él los ignoró. Ya no había vuelta atrás. Fuera del ventanal de proa, el horizonte dominaba el espacio. Un antiguo superportanaves con forma de cuchilla dentada, con la mitad de su casco todavía arrastrando trozos de hielo y roca. Su blindaje brillaba oscuro contra el vacío, un tipo de negro que parecía tragarse la luz. Miles de puntos rojos parpadeaban a lo largo de sus flancos. Baterías defensivas que despertaban de su letargo de siglos. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Natán. 5000 metros y acercándonos, dijo el navegante, con la voz tensa por el miedo. Señor, los sensores indican que está activando sus sistemas de armas. Natán asintió. Por supuesto que lo está. Las comunicaciones volvieron a zumbar, esta vez desde un canal de emergencia de banda ancha. El Consejo de Seguridad Galáctico se había dado cuenta. Aquí el almirante Arrow de la flota de batalla del CSG, la vigilante, ladró la voz severa. Se ordena a todas las naves que se retiren inmediatamente del sector B7. El artefacto queda clasificado como una amenaza galáctica. Repito, retírense de inmediato. Natán resopló. Típico. El mismo consejo que había vendido a la humanidad tras el colapso, los mismos políticos que habían renunciado al legado del dominio ante las coaliciones alienígenas. Ahora querían que la última reliquia verdadera de esa era fuera destruida. Desactivó el canal. Ignóralos, dijo Natán secamente. Su segundo al mando, un esmarine canoso llamado Briggs, se acercó a su lado. Capitán, el CSG no se echará atrás. Si abordamos esa cosa, vendrán a por nosotros con todo. Natán le sostuvo la mirada. Vienen de todos modos. No vamos a dejarles esto a ellos. Briggs asintió con gravedad. No hubo más discusiones. La tripulación de la segadora de hierro no estaba allí por un tesoro. No eran mercenarios ni piratas. Cada uno de ellos tenía familia que recordaba las viejas guerras. Hombres que habían crecido con historias de cómo sus antepasados habían construido el dominio de la nada, solo para ser traicionados cuando los aliados de la humanidad se volvieron contra ellos. El horizonte era más que una nave. Era un símbolo. Y si el Consejo lo destruía, el último vestigio de ese legado desaparecería para siempre. Equipo de abordaje listo, informó Briggs. Pero, señor, acercarse es un suicidio. Esas torretas nos harán pedazos si se activan. Natán sonrió con frialdad. Por eso vamos a usar el fantasma. Prepáralo. El fantasma era una lanzadera de abordaje sigilosa, una de las pocas piezas de tecnología en la segadora que tenía menos de un siglo. Diseñada para inserciones tras las líneas enemigas, estaba recubierta de materiales absorbentes de sensores y equipada con contramedidas electrónicas. Si algo podía deslizarse a través de las antiguas defensas del horizonte, era el fantasma. Minutos después, Natán estaba en la estrecha bahía de la lanzadera, enfundado en una armadura táctica negra, con el casco sellado. Briggs,
El oficial de comunicaciones Lennox y otros 2 tripulantes de confianza completaban el equipo. 5 hombres, una oportunidad. La lanzadera se desacopló con un zumbido sordo. Nathan se agarró a la barandilla superior mientras se lanzaban hacia el superportanaves, volando bajo a través de nubes de hielo a la deriva y escombros retorcidos. El horizonte se hacía más grande a cada segundo, una silueta monstruosa contra las estrellas. Los sistemas de defensa puntual están activos, pero no disparan, informó Lennox. Nos están rastreando, pero no atacan. A Nathan se le revolvió el estómago. Eso significaba que la nave los reconocía a ellos, o a él. Introdujo su antigua identificación militar en el canal de transmisión de la lanzadera, uno de los últimos códigos de mando válidos del dominio terrano que existían. El código era antiguo, de una guerra olvidada. No sabía si funcionaría. Entonces, ocurrió lo imposible. Una respuesta resonó. Corta, directa. Identificación de mando aceptada. Corredor de atraque abierto. Santo cielo, musitó Briggs. Te conoce. La voz de Nathan fue firme. Atraca. El fantasma se abalanzó, alineándose con una enorme bahía lateral que se había abierto en el flanco del portanaves, sellada herméticamente contra el vacío, resplandeciendo con viejos campos de escudos. Con un último impulso de los propulsores, la lanzadera se acopló en su lugar. Durante un largo momento, nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión. Luego, la escotilla interior se abrió. Nathan fue el primero en salir, con el rifle colgado y las botas resonando sobre el metal frío. El pasillo que se abría ante ellos era inmenso, lo suficientemente grande como para mover divisiones blindadas, con sus paredes revestidas de drones de mantenimiento inactivos y luces carmesí parpadeantes. El polvo flotaba en el aire, denso con el peso de los siglos. Pero la nave no estaba muerta. Avanzaron más, con las armas listas. El horizonte estaba despertando, y la sensación de conciencia era palpable. Cada paso resonaba como si las propias paredes estuvieran escuchando. Tras 10 minutos de avance cauteloso, llegaron al ascensor de mando principal, un antiguo pozo de gravedad que subía a los niveles del puente. Su panel de control se iluminó cuando Nathan se acercó. De nuevo, la nave reconocía su identificación. El ascensor comenzó a subir. Nathan, dijo Briggs en voz baja. ¿Y si esta cosa no está de nuestro lado? La mandíbula de Nathan se tensó. Entonces haremos lo que vinimos a hacer. Le recordaremos quiénes somos. El ascensor se detuvo con un profundo y resonante timbre. Las puertas se abrieron al puente. Y allí estaba, una vasta catedral de acero y cristal, rodeada de consolas huecas y antiguos tronos de mando. El techo se arqueaba muy por encima, una aleación transparente que mostraba las estrellas más allá. En el centro se alzaba el núcleo de la IA principal, un obelisco de obsidiana que pulsaba con vida renovada. Habló. Una voz profunda como un trueno, resonante e inhumana. Identidad confirmada. Capitán Nathan Hall. Rastreo de linaje verificado. Autoridad del dominio terrano reconocida. Nathan avanzó lentamente. Su voz resonó en el cavernoso silencio. Estoy aquí para tomar el mando. El pulso de la IA se aceleró. Protocolo de preservación activo. Nivel de amenaza de especies hostiles. Crítico. Prioridad de supervivencia terrana. Máxima. Se solicitan parámetros de misión de la autoridad de mando. Nathan tragó saliva. Este era el momento. Un movimiento en falso y la nave podría decidir que toda presencia no humana en el sector era un enemigo. Una masacre. Emito un protocolo revisado, dijo Nathan. Su voz era firme y segura. Solo defensa. No hay primeros ataques. Las vidas humanas son la prioridad número 1. ¿Entendido? La IA procesó la orden durante largos segundos. Luego, protocolo revisado aceptado. Esperando entrada estratégica. Un suspiro masivo de alivio escapó del equipo. Seguían vivos, por ahora. Briggs miró a su alrededor con cansancio. Señor, tenemos un problema. Nathan siguió su mirada. En las pantallas de sensores de largo alcance, habían aparecido docenas de nuevos contactos.
Naves de guerra, grandes, la vigilante del CSG, flanqueada por 2 acorazados con media flota de naves de la coalición alienígena a remolque. Estaban formando un bloqueo alrededor del horizonte, y sus armas estaban activas. Las comunicaciones crepitaron de nuevo, ahora con hostilidad pura. Aquí el almirante Arrow al horizonte, retumbó la voz. Por orden del Consejo de Seguridad Galáctico, deben apagar todos los sistemas y prepararse para el desarme inmediato. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal. Nathan miró a Briggs, y luego al núcleo de la IA. ¿Estado de las armas? Preguntó en voz baja. Baterías principales cargando. Red de escudos nominal. Motores superlumínicos al 20%. Traducción, no podían huir. Todavía no. Y el CSG lo sabía. La sangre de Nathan hirvió. Ni siquiera habían intentado hablar. Esos bastardos estaban aquí para borrar la nave y a cualquiera a bordo. Activó las comunicaciones abiertas. Aquí el capitán Nathan Hall, al mando del horizonte. Estamos bajo autoridad terrana. Cualquier ataque será considerado un acto de guerra. La respuesta del almirante Arrow fue instantánea y gélida. Usted no tiene autoridad. La humanidad renunció a sus derechos hace siglos. No se permitirá que esa nave exista. Tiene 1 minuto para cumplir. Nathan cortó el canal. La tripulación lo miró, esperando, confiando. Sintió el peso de todo ello, la historia, la traición, la sangre de generaciones. La galaxia había intentado enterrar la fuerza de la humanidad. Ahora esa fuerza se había alzado, y estaban aterrorizados. Se volvió hacia la IA. Lleva los escudos al máximo. Apunta solo a los sistemas de armas de la vigilante. Desactívalos. No los destruyas. Luchamos para sobrevivir, no para conquistar. La antigua voz respondió, tranquila e inflexible. Órdenes confirmadas. Postura defensiva iniciada. Fuera, los vastos escudos de energía del horizonte se encendieron a plena potencia, un muro de luz resplandeciente que empequeñecía a la flota alienígena. Las troneras se abrieron por todo su casco. Las estrellas parecieron temblar, y Nathan Hall se encontraba en el corazón de todo ello, con los dientes apretados en una fría sonrisa. «Que vengan», dijo. «No vamos a caer». Los primeros disparos surcaron el espacio segundos después, un acto de desesperación. La batalla por el horizonte había comenzado. La primera andanada golpeó como un martillo. Proyectiles de raíl del CSG. Rondas de tungsteno aceleradas a casi la velocidad de la luz impactaron en los escudos del horizonte en una brillante lluvia de energía fundida. La antigua red defensiva brilló intensamente, absorbiendo el impacto sin que los sistemas internos registraran ni un parpadeo. Nathan lo observaba todo desde el sillón de mando central, con las manos apoyadas con calma en los gastados reposabrazos de metal. El sillón había sido ocupado una vez por almirantes que gobernaban flotas que abarcaban sectores enteros. Ahora era suyo. Briggs se inclinó. Los escudos se mantienen al 100%. Sin penetración. En el puente, las pantallas holográficas se actualizaban en tiempo real. Vectores de objetivo, lecturas de energía, trayectorias de proyectiles. Las naves del CSG no se contenían. El almirante Arrow había comprometido a toda la flota de batalla vigilante en este ataque. 2 acorazados, 5 cruceros pesados y casi 20 naves de apoyo más pequeñas. En los márgenes exteriores, varias naves de guerra alienígenas de la llamada coalición esperaban, observando, para ver si los humanos se destrozarían entre sí de nuevo. La mandíbula de Nathan se tensó. No esta vez. Habló con claridad a la IA de la nave. Apunta a las baterías principales de la vigilante. Solo desactivar. Prioriza la precisión. Conforme. Un zumbido grave comenzó a crecer a través de la cubierta, profundo y resonante. Por primera vez en siglos, el cañón espinal principal del horizonte, una lanza de partículas del tamaño de una ciudad, comenzó a cargarse. Sus lecturas de potencia empequeñecían cualquier cosa que la flota moderna pudiera desplegar. Briggs sonrió a pesar de la tensión. No saben con qué se acaban de meter, ¿verdad? Nathan devolvió una fría sonrisa. Creen que esto es otra reliquia.
Creen que la humanidad ha olvidado lo que solíamos ser. Activó las comunicaciones con su pequeño equipo. Mantengan la posición. Sin intentos de abordaje. Aseguraremos la nave mientras la IA se encarga de la defensa. Al otro lado del vacío, la flota del CSG continuaba su bombardeo. Baterías de misiles y proyectiles de plasma se unieron a las salvas de los cañones de Raíl. Los escudos del horizonte resplandecían, pero permanecían intactos. Entonces, el superportanaves disparó. La lanza de partículas desató un único haz, al rojo vivo, perfectamente recto, que cortó el vacío en menos de un segundo. No apuntó al casco de la vigilante. Golpeó con precisión quirúrgica, seccionando los bancos de armas delanteros del acorazado. Las explosiones se propagaron por la espina dorsal de la nave enemiga. Una docena de baterías de cañones quedaron en silencio. La voz de Natán era firme. Envía un mensaje. No habrá más advertencias. La IA obedeció, transmitiendo una señal de haz concentrado directamente al canal de mando del CSG. Horizonte a CSG vigilante. No cederemos. La hostilidad continuada resultará en una defensa escalada. En la pantalla holográfica, Natán observó cómo la flota enemiga dudaba. La vigilante se tambaleó ligeramente en su formación, con informes de daños parpadeando en sus sistemas. ¿Van a retroceder?, preguntó Lennox con tensión. Briggs resopló. Arrow es demasiado orgulloso. Redoblará la apuesta. Efectivamente, nuevas señales inundaron las pantallas tácticas. Las naves de la coalición alienígena se estaban moviendo. Cruceros elegantes en forma de aguja y fragatas de guerra en forma de media luna de especies que una vez lucharon codo con la humanidad antes de traicionarlos. Los ojos de Natán se entrecerraron. Siempre quisieron que desapareciéramos, dijo en voz baja. Ahora creen que tienen una excusa. Volvió a dirigirse a la IA. Objetivos prioritarios. Naves alienígenas que se acercan al rango de ataque. Desactiva primero sus motores. No necesitamos más enemigos en esta lucha. Blanco fijado confirmado. A lo largo de los flancos del horizonte, se activaron los sistemas de armas secundarios. Baterías de cañones de raíl y torretas de pulso más antiguas que cualquier armada viva. El aire en el puente vibró con la oleada de energía. Briggs miró a su alrededor. Señor, transmisión entrante. Encriptada. Fuente desconocida. Natán frunció el ceño. Ponla. Una voz crepitó, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Aquí el comandante Garis, del remanente terrano libre. Estamos en camino con fuerzas de ataque. Mantengan la posición. No están solos. El pulso de Natán se aceleró. El remanente. Los rumores decían que eran un grupo disperso de leales al exdominio, perseguidos y llevados a los confines de la galaxia. La mayoría los creía muertos hacía mucho tiempo. Responde, ordenó Natán. Recibido. Mantenemos la línea. El puente era ahora una tormenta de tensión. La flota enemiga se acercaba por todos lados. El horizonte permanecía inmóvil, sus antiguos sistemas activándose capa por capa. Luego vino la segunda oleada de ataques. Cruceros alienígenas se lanzaron rápidamente, sus lanzas de plasma dejando brillantes cicatrices en los escudos del horizonte. Se lanzaron enjambres de drones automatizados, buscando puntos débiles. Natán se puso de pie. No más advertencias, dijo. Su voz resonó en la cámara. Combate defensivo total. Protejan la nave. Protocolos defensivos completos activados. El horizonte se movió por primera vez. Vastos propulsores se encendieron, la nave girando lentamente para presentar todo su flanco. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Los antiguos cañones de raíl desataron tormenta tras tormenta de proyectiles hipersónicos, desgarrando los frágiles cascos de las naves de guerra alienígenas. Los motores fueron destrozados. Las fragatas se partieron bajo el asalto. Los cañones de pulso apuntaron a las nubes de drones entrantes, vaporizándolos en ráfagas de energía concentrada. En el espacio de 5 minutos, 6 naves alienígenas quedaron inutilizadas o muertas en el vacío. En las pantallas de mando,
Las naves de la coalición comenzaron a retirarse, dispersándose como presas asustadas. Briggs dejó escapar un silbido bajo. «Maldita sea, esta nave es un monstruo». Pero la mirada de Nathan era dura. Las naves del CSG no huían. Arrow estaba redoblando la apuesta, reuniendo sus acorazados restantes en una formación más cerrada. Olas de caza se lanzaron, dirigiéndose hacia la popa expuesta del horizonte. La IA habló de nuevo. Enjambres de cazas hostiles en camino. Se recomienda desplegar defensas de punto. Nathan asintió. Hazlo. Desde bahías ocultas, miles de microdrones de defensa salieron en enjambre. Pequeñas y feroces máquinas construidas con un solo propósito, la intercepción. Los cazas enemigos fueron destrozados antes de alcanzar el rango de tiro. Entonces, a través de las pantallas tácticas, aparecieron nuevas firmas. Docenas de naves entrando en el borde del sistema, sus estelas de curvatura brillando intensamente. Los ojos de Briggs se abrieron de par en par. Es el remanente. Efectivamente, naves de guerra terranas, maltrechas pero fuertemente armadas, entraron en la batalla. Viejos destructores del dominio, cruceros modernizados, incluso algunas fragatas sigilosas experimentales. Nathan abrió el canal. Garrus, aquí Hal a bordo del horizonte. Me alegro de verte. La voz de Garrus llegó más clara ahora. Y yo me alegro de que las leyendas fueran ciertas. Estamos contigo, capitán. Es hora de mostrar a esos bastardos que no estamos extintos. La marea estaba cambiando. Enfrentadas a los refuerzos del remanente y al poder puro del horizonte, las fuerzas de la coalición iniciaron una retirada total. Una por una, las naves alienígenas saltaron fuera del sistema. Las naves del CSG mantuvieron la formación durante otro tenso minuto. Luego llegó la orden que Nathan había estado esperando. La transmisión del almirante Arrow, amarga y cortante. Alto el fuego. Todas las naves del CSG, retírense. No desperdiciaremos más vidas en esta reliquia. Los acorazados supervivientes se retiraron, con los escudos parpadeando. La batalla había terminado. Pero Nathan sabía que solo era el principio. Estaba en el puente de una nave que no debería existir. Acababa de desafiar al cuerpo político más poderoso de la galaxia y había expuesto la mentira en el corazón del orden actual. Briggs exhaló lentamente. Acabamos de convertirnos en un objetivo. Los ojos de Nathan brillaron con fría determinación. Bien, dijo. Que vengan. La humanidad ha pasado demasiado tiempo arrastrándose. Es hora de que nos pongamos de pie de nuevo. Los motores del horizonte rugieron a plena potencia, y Nathan dio la orden. Timón, sácanos de aquí. Tenemos trabajo que hacer. Y en la silenciosa y aterrorizada galaxia, la leyenda del horizonte no había hecho más que empezar a extenderse. El horizonte se movía a través del oscuro vacío del espacio no reclamado. Sus antiguos motores funcionaban ahora a plena eficiencia. Incluso dañado por siglos de enterramiento, el superportanaves todavía podía dejar atrás a la mayoría de las flotas modernas si se le forzaba. Nathan estaba en la cubierta de observación de proa, con los brazos cruzados, observando cómo las estrellas se desdibujaban al pasar. Habían escapado de la trampa inmediata, pero sabía que no duraría. El CSG no iba a dejarlo pasar. La coalición, definitivamente, no lo haría. Oyó unas botas tras él. Briggs. El hombre mayor parecía agotado pero alerta. La adrenalina todavía le corría por las venas. Hemos despejado el sistema, informó Briggs. Las naves del remanente mantienen la formación. Aún no hay persecución. Nathan asintió lentamente. Se estarán reagrupando. Enviarán más. La próxima vez vendrán con todo. Briggs se apoyó en la barandilla. No podemos huir para siempre. Esta cosa es una fortaleza, pero está sola. Nos rodearán. Nathan no discutió. Era un hecho. Lo sabía desde el segundo en que subió a bordo del horizonte. Un poder como este no existía en el vacío. Atraía a los depredadores y aterrorizaba a los poderes fácticos. Se volvió para encarar a Briggs. No podemos permanecer aislados, dijo. Necesitamos aliados. Reales.
Briggs frunció el ceño. ¿Confías en el remanente? Nathan pensó por un momento. Aparecieron cuando nadie más lo hizo. Eso cuenta para algo. Pero, ¿confianza? Todavía no. Se apartó de la barandilla y caminó hacia el ascensor de mando. Pon a Garrys en un canal seguro. Necesitamos hablar. En la sala de guerra del horizonte, una amplia cámara rodeada de pantallas tácticas, Nathan se reunió con el comandante Garrys a través de un holoenlace. El líder del remanente era un hombre de rostro duro, con el pelo canoso y ojos de acero. Su nave, la Venganza, había recibido una paliza durante la batalla, pero aún luchaba como un lobo. Garrys no perdió el tiempo. «Has montado un buen lío, Hal», dijo sin rodeos. «Toda la red del CSG está en caos. Te llaman un señor de la guerra renegado, un terrorista». La boca de Nathan se torció en una sonrisa sin humor. «Tienen miedo. Deberían tenerlo». Garrys se inclinó. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? En el momento en que esa nave disparó, pusiste patas arriba el viejo equilibrio. El Consejo no puede permitir que el horizonte exista. Te lanzarán todo lo que tengan». Nathan asintió. «Por eso no pienso quedarme solo». Garrys lo estudió. «Sigue. Ofrezco una alianza», dijo Nathan secamente. «No solo conmigo, con el horizonte. Juntos, podemos cambiar esta galaxia. Es hora de que la humanidad deje de doblegarse ante un consejo corrupto y titiriteros alienígenas». La expresión de Garrys fue indescifrable durante un largo momento. Luego habló. «Hay mucha sangre vieja en el remanente», dijo. «Muchos rencores. Algunos te seguirán, otros no. Pero si hablas en serio, si estás listo para luchar por algo más que la supervivencia, tendrás aliados». Nathan le sostuvo la mirada. «Estoy listo». Una fina sonrisa cruzó el rostro de Garrys. «Bien. Entonces empecemos por golpearles donde duele. El Consejo ya se está moviendo contra las colonias simpatizantes. Si podemos detenerlos, demostrar que no retrocedemos, vendrán más». La sangre de Nathan se agitó. Por fin, un impulso hacia adelante. «Envíame los objetivos», dijo. «Atacaremos rápido». La imagen de Garrys parpadeó. «Los tendrás en una hora. Bienvenido a la nueva guerra, capitán». El primer objetivo fue una colonia terrana en la periferia, Nueva Tesia, un mundo minero rico en metales raros. El Consejo había enviado una flota para asegurarlo, lo que en la práctica significaba ocupación. La colonia tenía poca defensa, hasta ahora. Nathan estaba en el puente mientras el horizonte se preparaba para saltar. La sala de guerra bullía de tensión. Lennox informó. «Grupo de ataque del remanente en posición. Las comunicaciones civiles muestran que la población de la colonia está lista para resistir. Están armados, pero superados en número». La voz de Nathan fue dura. «No por mucho tiempo». Abrió un canal para toda la nave. «A todas las unidades, prepárense para el salto de combate. Nos movemos para liberar Nueva Tesia. Nos movemos para recordarles que la humanidad no se arrodillará». Un grito de júbilo resonó por las cubiertas. Momentos después, el espacio se plegó alrededor del horizonte, los antiguos motores de salto brillando mientras la masiva nave rasgaba el subespacio. Cuando emergieron, la escena era un caos. Una fuerza de tarea del Consejo ya estaba en órbita. 2 cruceros, 4 fragatas y un grupo de naves de asalto planetario se dirigían hacia la superficie. Las defensas de la colonia ya habían sido superadas. Los incendios ardían en el asentamiento principal. Transportes civiles huían en todas direcciones, muchos de ellos bajo ataque. La mandíbula de Nathan se tensó. «Apunten al crucero líder. Plena potencia de fuego». Los cañones principales del horizonte hablaron. En segundos, el crucero líder del Consejo quedó reducido a escoria, sus motores estallando en una cadena de detonaciones. La flota del Consejo entró en pánico. Las fragatas se dispersaron tratando de reagruparse, pero las naves de ataque del remanente emergieron de los flancos, martillándolas. Nathan no dio cuartel. «Ataquen a todas las fuerzas hostiles. Prioricen la protección de los transportes civiles». La batalla fue rápida y brutal.
Las fuerzas del Consejo, no preparadas para un horizonte totalmente despierto, se desmoronaron. En 20 minutos, el cielo sobre Nueva Tesia estaba despejado. Nathan ordenó un enlace directo con el gobernador de la colonia, un minero desgastado y marcado por la batalla llamado Grayson. El rostro del hombre apareció en la pantalla principal, con los ojos abiertos de incredulidad. Capitán Hall, dijo con voz ronca. Usted nos ha salvado. El consejo dijo que nadie vendría. La mirada de Nathan fue firme. No somos el consejo, y esto es solo el principio. Si su gente está lista para luchar, tendrán protección. Grayson se enderezó. Estamos listos. Tienen aliados aquí. Nathan terminó la llamada y miró a su tripulación. Una colonia, dijo. Ahora vamos a por la siguiente. Durante las siguientes 3 semanas, el horizonte se convirtió en un fantasma que atormentaba a las fuerzas del Consejo. Las noticias se extendieron como la pólvora. De una nave legendaria, un superportanaves humano que podía romper flotas, de un capitán que se negaba a doblegarse. Colonias que se creían perdidas comenzaron a resistir. Las fuerzas del remanente crecieron, reforzadas por veteranos desesperados y tripulaciones jóvenes e idealistas. Pero con cada victoria, el riesgo aumentaba. El Consejo estaba enfurecido. Las flotas de la coalición alienígena comenzaron a concentrarse. Se ofrecieron nuevas recompensas por la cabeza de Nathan, y se extendieron rumores más oscuros de que el Consejo estaba considerando el uso de armas de destrucción masiva para lidiar con el horizonte. Briggs le informó de una de esas transmisiones a Nathan una noche en la sala de guerra. Conversación interceptada de un proyecto secreto, dijo Briggs con gravedad. El Consejo está trabajando con ciertos elementos de la coalición. Hablan de ojivas de antimateria experimentales diseñadas para penetrar incluso los escudos antiguos. A Nathan se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo? Briggs negó con la cabeza. Desconocido. Podrían ser semanas. Podrían ser meses. Nathan se levantó lentamente. Entonces nos moveremos más rápido. Seguiremos atacando. Construiremos alianzas y encontraremos esas ojivas antes de que ellas nos encuentren a nosotros. Se volvió hacia el mapa táctico. Más sistemas se iluminaban ahora. Más colonias pidiendo ayuda. Más fuerzas dispuestas a luchar. Pero también las amenazas. La siguiente fase sería más sangrienta. Nathan conocía las probabilidades. No le importaba. El horizonte estaba despierto. La humanidad estaba despierta. Y no habría vuelta atrás. La sala de guerra estaba abarrotada. Nathan se encontraba a la cabeza de la mesa central, rodeado de mapas holográficos, informes de flota y comunicaciones interceptadas. Las tenues luces de la sala solo hacían las imágenes más crudas. Sistemas en llamas, flotas enemigas concentrándose, colonias civiles bajo asedio. 3 colonias más se han declarado a nuestro favor en las últimas 24 horas, informó Briggs. Pero las fuerzas del Consejo se mueven más rápido. Han reforzado el corredor de Perseo con 3 flotas completas. No podemos enfrentarlos de frente. Nathan asintió con gravedad. No lo haremos. Todavía no. El comandante Garis apareció en la pantalla holográfica central, conectado desde la venganza. Parecía agotado pero decidido. Están asustados, dijo Garis sin rodeos. Y los hombres asustados cometen errores. Están lanzando todo lo que tienen a la contención. Eso deja expuesta su logística. Los ojos de Nathan se agudizaron. Líneas de suministro. Garis esbozó una fina sonrisa. Exacto. Hemos localizado 3 depósitos clave que abastecen a sus flotas de vanguardia. Si los golpeamos, se desangrarán tratando de mantener este bloqueo. Nathan se inclinó, estudiando los sistemas marcados. Eran objetivos profundos, bien defendidos pero cruciales, el tipo de ataques que podían cambiar el equilibrio. Miró a Briggs. Prepara los planes de ataque. Llevaremos al horizonte a uno, enviaremos destacamentos del remanente a los otros. Rápido, brutal, y desapareceremos antes de que puedan contraatacar. Briggs sonrió. Eso sí que es una pelea. Pero antes de que la reunión pudiera terminar, Lennox irrumpió en la sala, con el rostro pálido.
Capitán, tenemos algo. Nathan se enderezó. Informe. Lennox activó las pantallas. Una nueva transmisión llenó el espacio. Codificada, parcial, pero escalofriantemente clara. Lanza negra, carga de antimateria confirmada. En ruta hacia el horizonte, no se esperan supervivientes. La sala quedó en silencio. Garrus maldijo. Lanza negra, había oído rumores. La fuerza de ataque privada del Consejo. Sin supervisión, sin moral. Briggs escupió. Cobardes. La mente de Nathan corría a toda velocidad. Las ojivas de antimateria ya no eran una teoría. Estaban en movimiento. Y el horizonte era el objetivo. ¿A qué distancia? Exigió. Lennox negó con la cabeza. Desconocido. Podrían ser días, podrían ser horas. La voz de Nathan cortó como el acero. Entonces no esperaremos. El horizonte rugió a la vida, los motores de salto cargándose mientras Nathan daba la orden de moverse. El ataque planeado al depósito del Consejo tendría que servir para otro propósito ahora. Cebo. Si Lanza Negra los estaba cazando, era mejor forzarlos a salir a la luz en un terreno elegido por Nathan. Briggs se unió a él en el puente, comprobando la preparación de las armas. Las tripulaciones están listas. Los drones están en espera. Si Lanza Negra aparece, estaremos preparados. Nathan asintió. No les daremos un tiro limpio. Los cazaremos primero. El salto al sistema objetivo, un denso campo de asteroides en el cinturón exterior que ocultaba uno de los mayores depósitos de combustible del Consejo, fue rápido. En el momento en que el horizonte emergió, se desató el caos. Las naves enemigas se apresuraron a responder. Las defensas automáticas iluminaron el vacío. Nathan no perdió el tiempo. Baterías principales, apunten a los hilos de combustible, elimínenlos. Los cañones del horizonte dispararon en una andanada sincronizada. Los hilos estallaron, reacciones en cadena arrasando las instalaciones. Las naves de patrulla del Consejo intentaron interceptarlos, pero los escudos del antiguo superportanaves se mantuvieron firmes. Y entonces llegaron. Lanza Negra. 3 elegantes cruceros de casco de obsidiana salieron de la curvatura, silenciosos, angulares, erizados de armamento desconocido. No transmitían. No saludaban. Fijaron sus armas. Nathan se mantuvo firme. A todas las unidades, prepárense. Defensas de punto activadas. Briggs maldijo. Malditos rápidos, nos están rodeando. Los cruceros enemigos se movían con una velocidad aterradora. Sus armas, diferentes a todo lo visto antes, lanzaban ráfagas de energía que pulsaban en lugar de quemar, diseñadas para alterar la armonía de los escudos. Por primera vez, los escudos del horizonte parpadearon bajo el ataque. Brechas menores reportadas en las cubiertas exteriores. Gritó Lennox. Los ojos de Nathan eran de hielo. Devuelvan el fuego. Apunten a los núcleos de los motores. Los cañones de raíl del horizonte rastrearon, pero las naves de Lanza Negra eran ágiles, esquivando entre los escombros del depósito destruido. Intentaban acorralar al superportanaves, forzarlo a una zona de muerte. «Capitán», gritó Briggs. Nuevo contacto. La firma coincide con un portador de antimateria. Se acerca a alta velocidad. A Nathan se le heló la sangre. Esta era la trampa. Los cruceros rápidos los estaban atrayendo, manteniéndolos en su sitio para la entrega de la ojiva. Pero Nathan no iba a seguirles el juego. Se dirigió a la IA. Prepara salto de emergencia. Corto alcance, carga mínima. Métanos en el campo de asteroides ahora. Conforme. Los motores de salto del horizonte rugieron a la vida. Crudos, inestables, pero funcionales. El espacio se retorció y la enorme nave desapareció en un destello, reapareciendo en lo profundo del enmarañado corazón del cinturón de asteroides. Campos de escombros los rodeaban ahora, densos, caóticos, perfectos para la evasión. Las naves de Lanza Negra se verían obligadas a entrar más despacio o arriesgarse a una colisión. Briggs exhaló. Movimiento audaz. La voz de Nathan era de acero. Aún no hemos terminado. Se volvió hacia Lennox.
Despliega la red de drones. Sensores pasivos. Quiero a esos bastardos rastreados. Miles de microdrones se lanzaron desde bahías ocultas, dispersándose entre las rocas. El horizonte se apagó. Los sistemas activos se desactivaron, funcionando en silencio. Ahora, esperaban. Pasó una hora. La tensión era sofocante. La tripulación hablaba en susurros. Cada operador de sensores estaba pegado a sus pantallas. Entonces llegó la señal. La voz de Lennox fue baja. Están aquí. 2 de los cruceros se mueven lentamente por el campo. Aún no hay rastro del portador de antimateria. La mente de Nathan corría. El tercer crucero y el portador probablemente se mantenían a distancia, esperando un tiro limpio. Tomó la decisión. Emboscada. Apunten al crucero más cercano. Ventana de tiro mínima. Una sola andanada. Las baterías primarias del horizonte se alinearon en silencio. Cuando la nave enemiga cruzó la zona de muerte, Nathan dio la orden. ¡Fuego! Una sola salva de cañón de raíl. Tan rápida, tan repentina, que el crucero no tuvo tiempo de reaccionar. El proyectil atravesó limpiamente su espina dorsal, partiendo la nave en 2. Los escombros ni siquiera se habían asentado cuando Nathan ya se estaba moviendo. Motores de salto. Carga de nuevo. No esperaremos. Mientras el horizonte se preparaba para otro salto corto, las naves restantes de Lanza Negra se apresuraron. Pero era demasiado tarde, el antiguo portanaves parpadeó una vez más, desapareciendo más profundamente en el laberinto de asteroides. Pero Nathan sabía que esto solo era una victoria temporal. El portador de Lanza Negra todavía los estaba cazando. La ojiva de antimateria todavía estaba en juego. Reunió a Briggs, Lennox y sus mejores tácticos en la sala de guerra. No podemos seguir huyendo para siempre, dijo Nathan sin rodeos. O les llevamos la lucha a ellos o nos atraparán tarde o temprano. Briggs se inclinó. Los golpeamos primero, añadió Lennox. Hemos descifrado comunicaciones parciales de los cruceros. Se están coordinando con un relé en el espacio profundo. Si lo encontramos, encontraremos a su portador. Los ojos de Nathan brillaron. Bien. Entonces lo encontraremos. Durante los siguientes 2 días, el horizonte jugó al juego del gato y el ratón más peligroso de su larga historia. Moviéndose a través de puntos de salto ocultos, lanzando oleadas de sondas, interceptando transmisiones fragmentadas. Finalmente, llegó el avance. Lennox irrumpió en la sala de guerra con una tableta de datos. Relé localizado. Pequeña base de asteroides, sin vigilancia, en lo profundo de la expansión de Tirros. Ese es su punto de coordinación. Nathan sonrió con frialdad. Entonces les haremos una visita. El horizonte emergió del salto, con sus cañones preparados y sus escudos al máximo. La base de asteroides era pequeña, pero el portador de Lanza Negra estaba allí. Elegante, mortal, armado con un único y masivo misil de antimateria suspendido bajo su quilla. No había tiempo para sutilezas. Cañones principales, apunten a los sistemas de lanzamiento del portador, ordenó Nathan. Un disparo, desactívenlo. El horizonte disparó. La lanza de partículas golpeó con una precisión infalible, seccionando los puntales de montaje del portador. El misil de antimateria se soltó, flotando inofensivamente en el espacio. Sin su arma, el portador de Lanza Negra se dispuso a huir, pero el horizonte era más rápido ahora, sus motores afinados a la perfección. Nathan dio la orden final. Acaba con él. Los cañones de raíl hablaron. La nave enemiga explotó en un silencioso resplandor. La trampa había sido activada. La amenaza, por ahora, había terminado. De vuelta en el puente, Briggs estaba junto a Nathan, observando las secuelas en la pantalla holográfica. Esa es una bala esquivada, dijo Briggs. La mirada de Nathan era dura. ¿Habrá más? Miró el mapa estelar, que ya se iluminaba con nuevas amenazas. La guerra se estaba intensificando, pero ahora el horizonte había contraatacado, y el mensaje era claro: la humanidad no sería cazada. Ya no. La voz de Nathan resonó por toda la nave. A todas las unidades, prepárense para la siguiente fase.
Esto es solo el principio. Las estrellas nunca dejaban de moverse. Natán estaba solo en la cubierta de observación del horizonte, observando el vacío infinito extenderse más allá. Durante semanas, habían estado librando una guerra fantasma, atacando rápido, desapareciendo aún más rápido. El Consejo los llamaba piratas, traidores. Las coaliciones alienígenas susurraban sobre supremaquistas humanos. A Natán le importaban un bledo las etiquetas. La verdad era más simple. La humanidad había sido humillada por sus supuestos aliados y los políticos que los vendieron. Ahora se estaban levantando de nuevo, y la galaxia no podía soportarlo. Pasos tras él. Briggs, como siempre. El hombre era su sombra, su segunda espada. Señor, la voz de Briggs era sombría. Tiene que ver esto. Natán lo siguió de vuelta a la sala de guerra. El mapa holográfico estaba vivo con nuevos datos. Lennox señaló la pantalla. Lo hemos confirmado a través de 3 canales distintos. El Consejo ya no está jugando. Han convocado a la Gran Armada de la coalición. La mandíbula de Natán se tensó. La Gran Armada, una flota de alianza de miles de naves de guerra alienígenas, reservada solo para amenazas existenciales. Ahora llamaban al horizonte una amenaza existencial. Se están concentrando en la puerta de Delvar, continuó Lennox. Eso está a 2 saltos de nosotros. Ventana de ataque estimada, 1 semana. Briggs maldijo en voz baja. Van a bombardear el sector entero. A toda potencia. Sin prisioneros. Natán asimiló la noticia en silencio. Luego habló. No estaremos aquí cuando lleguen. Briggs frunció el ceño. ¿Retirada? No es una retirada, dijo Natán. Sus ojos eran de acero frío. Es un contraataque. El plan se elaboró en horas. Si el Consejo quería descargar todo su martillo sobre el horizonte, entonces había que cortar el mango. Logística, comunicaciones, moral. Cada pieza de la maquinaria de guerra tenía una debilidad. Y Natán sabía exactamente dónde golpear. El Nexo de Orat, una megaestación artificial cerca del espacio de la coalición, donde el Consejo y sus aliados alienígenas canalizaban suministros de guerra, combustible y redes de mando. No era solo un objetivo, era el objetivo. Briggs pareció escéptico cuando Natán expuso el plan de asalto. Señor, incluso con esta bestia de nave, entrar en el Nexo es un suicidio. Esa estación tiene defensas que destrozarían a la mayoría de las flotas. La mirada de Natán no vaciló. Por eso no esperarán que lo hagamos. Creen que vamos a huir. No lo haremos. Golpearemos su centro, y cuando su gran armada llegue, no podrá abastecerse. Gary se conectó desde la venganza, con los ojos brillantes. Estoy dentro. El remanente está contigo. Si vamos a caer, lo haremos con estruendo. Natán sonrió. Entonces les golpearemos donde duele. La preparación final duró 3 días. El horizonte se sometió a reparaciones rápidas, se recargaron las armas, se afinaron las matrices de los escudos al máximo. Mientras tanto, el remanente movilizó todo lo que tenía. Viejas fragatas del dominio, naves sigilosas, cargueros convertidos repletos de torpedos. No era una flota propiamente dicha, pero no tenía por qué serlo. Esto era una incursión. Y el objetivo de Natán no era mantener territorio. Era romper la espalda de sus enemigos. El salto al Nexo de Orat los llevaría a través de espacio hostil. Rutas de patrulla, redes de sensores, trampas por todas partes. Pero Natán tenía una ventaja. Los antiguos motores de salto del horizonte, capaces de realizar saltos cortos que las armadas modernas no podían rastrear. Cuando llegó el momento, Natán se paró en el puente, con la voz firme a través de las comunicaciones de toda la nave. A todas las unidades, hoy atacamos el corazón de la bestia. Saben por qué están aquí. Saben lo que está en juego. No cederemos. No nos arrastraremos. Recordémosles que la humanidad contraataca. La respuesta fue atronadora. El horizonte entró en el sistema del Nexo bajo un manto de sigilo. No un sigilo completo, era demasiado grande para eso, pero con emisiones enmascaradas y una firma mínima. Ante ellos, el Nexo de Orat se alzaba.
Una estructura titánica del tamaño de una pequeña luna, rodeada de astilleros, plataformas de combustible y baterías defensivas. Un mar de naves enemigas patrullaba el perímetro. Fragatas, cruceros, incluso algunas naves capitales. Nathan lo estudió con calma. No nos esperan, confirmó Lennox. Los escáneres de largo alcance no muestran elementos de la gran armada presentes. Los enviaron a la puerta de Delvar. Tenemos una ventana. Briggs se tronó los nudillos. Vamos a derribar la puerta. Nathan dio la orden. Baterías principales, apunten a las agujas de combustible primarias. Lancen oleadas de drones. Saturación total. Activen pantallas de contramedidas electrónicas. La primera andanada fue apocalíptica. Los cañones de raíl del horizonte martillaron las agujas de combustible. Torres masivas que alimentaban todo el nexo. Una por una, detonaron. Reacciones en cadena arrasaron los sectores adyacentes. Oleadas de drones inundaron las rutas espaciales, señuelos, inhibidores, unidades de asalto. Las naves enemigas se dispersaron en el caos. Las comunicaciones se sobrecargaron. Los grupos de ataque del remanente se lanzaron desde múltiples vectores, sembrando aún más confusión. Nathan permaneció tranquilo en el centro de todo, emitiendo órdenes precisas. Baterías secundarias, enfoque antinave, prioricen las naves de mando. Cañones de pulso, supriman los enjambres de cazas. Mantengan la modulación de escudos, ciclen las frecuencias. El enemigo contraatacó con dureza. Las plataformas de defensa del nexo abrieron fuego, martillando los escudos del horizonte. Naves más pequeñas se abalanzaron, desesperadas por frenar al superportanaves. Pero el horizonte se movía como un depredador, vasto, implacable, encajando golpes que destriparían a naves menores. En 30 minutos, el nexo ardía, los depósitos de suministros destrozados, las redes de mando caídas, las reservas de combustible escapando al espacio. Nathan lo vio en las pantallas tácticas. El pánico se extendía por las filas enemigas. Esto no era una batalla. Era una declaración. Entonces llegó el contraataque. Nuevos contactos, gritó Lennox. Refuerzos pesados en camino. Guardia de élite del Consejo. Una docena de naves capitales enemigas salieron de la curvatura. Armas activas. Habían estado esperando justo al borde del sistema. Briggs maldijo. Es una trampa. La voz de Nathan cortó la tensión. Bien. Aún no hemos terminado. Se dirigió a la IA. Cambia la postura de batalla, evasiva. Apunta a las naves líderes. Abriremos un hueco y saldremos. El horizonte giró, los motores brillando, su antiguo casco gimió bajo la tensión, pero Nathan confiaba en él. ¡Fuego! La lanza principal se descargó, partiendo en dos un acorazado del Consejo. Las naves del remanente flanquearon la brecha, vertiendo fuego sobre las formaciones enemigas. Pero fue una lucha brutal. Rayos de plasma enemigos marcaron los flancos del horizonte. Los escudos bajaron. Las alarmas del casco sonaron. Lennox cantaba los informes de daños. Cubiertas 12 a 15, brechas selladas. Cañones de raíl de estribor fuera de línea. No podemos quedarnos en esta bolsa. Nathan tomó la decisión. Salto de emergencia. Vectores preprogramados. Nos dispersamos. Nos reagrupamos después. Briggs lo miró. ¿Estás seguro? La voz de Nathan era de hierro. Vinimos aquí para romperlos, no para morir aquí. Ejecuta. Los motores de salto del horizonte se cargaron en medio de una tormenta de fuego enemigo. En el último momento, la gran nave desapareció en un estallido de espacio curvado. Las naves del remanente ejecutaron sus propios saltos segundos después. La incursión había terminado. Cuando Nathan se paró de nuevo en el maltrecho puente del horizonte, los informes seguían llegando. Bajas, daños, pérdidas, pero los datos estratégicos contaban la verdadera historia. Garrus se conectó. Su rostro estaba magullado, su nave chamuscada, pero su sonrisa era feroz. Lo hicimos. El nexo está paralizado.
Sus flotas en la puerta de Delvar ya informan de escasez de combustible y apagones de comunicaciones. Briggs sonrió. Les dimos más duro de lo que creían posible. La mirada de Nathan era firme. No hemos terminado. Atacaremos una y otra vez hasta que se ahoguen en esta guerra. Pero incluso mientras saboreaban la victoria, nuevas alertas parpadearon en el mapa holográfico. La voz de Lennox era sombría. Señor, nueva inteligencia. La gran armada de la coalición está acelerando. Tiempo estimado para llegar al sector: 4 días. Y hay más. Nathan se volvió. Han autorizado el uso de destructores de planetas. La sala se quedó helada. Briggs maldijo en voz baja. Cristalizarán cualquier colonia que nos apoye. Los ojos de Nathan ardían. Entonces los interceptaremos. No más huidas. Se enderezó, su voz resonando por la nave. A todas las unidades, puestos de combate. Preparen el horizonte. Esto termina de una forma u otra. 4 días. Eso era todo lo que tenían. Nathan recorría el maltrecho puente del horizonte, observando cómo el mapa estelar se actualizaba con sombría precisión. La gran armada de la coalición se movía más rápido de lo previsto, quemando combustible a través de los carriles de salto, reuniendo a todas las naves de guerra de una docena de especies en una cuña imparable. Sus órdenes eran simples: aniquilar cualquier colonia humana que enarbolara la bandera de la resistencia. Cristalizar los mundos. Quebrar la voluntad de luchar. Los destructores de planetas, acorazados masivos equipados con cañones de bombardeo gravítico, lideraban la carga. Si llegaban al corazón de los sistemas controlados por los rebeldes, todo habría terminado. Briggs observaba a Nathan con atención. No podemos luchar contra ellos cara a cara. No todos a la vez. Nathan no discutió. Cierto. Pero no tenemos por qué hacerlo. Activó la pantalla holográfica, mostrando un mapa de tránsito del espacio profundo. Aquí, la expansión de Quirón. Lennox frunció el ceño. Los campos de polvo. Nadie salta por ahí. Es inestable. Exacto, dijo Nathan. Por eso su flota está usando el corredor principal para evitarlo. Estarán dispersos. Una formación masiva, pero extendida. Ahí es donde atacaremos. Briggs se inclinó, asintiendo lentamente. Dividirlos y desangrarlos. La voz de Nathan era de acero. Golpearemos su vanguardia. Eliminaremos a los destructores de planetas antes de que puedan desplegarse. Sin ellos, su guerra psicológica fracasa. Garrus se conectó desde la venganza. Su imagen, demacrada pero nítida. Eres un loco, Hal. Pero me gusta. El remanente está listo. Nathan esbozó una fría sonrisa. Entonces démosles una pelea que nunca olvidarán. Los 2 días siguientes fueron un frenesí de preparación. El horizonte se sometió a reparaciones apresuradas. Los proyectores de escudos se reajustaron. Las brechas del casco se sellaron con placas en bruto. Las existencias de municiones se reconstruyeron con alijos recuperados. Los ingenieros forzaron los antiguos motores más allá de los límites seguros, ajustándolos para saltos rápidos de escaramuza. Sería una lucha en constante movimiento. Las fuerzas del remanente convergieron. Todas las naves disponibles fueron llamadas. La flota que se reunió era irregular, maltrecha, pero peligrosa. Veteranos sin nada que perder. En la víspera del ataque, Nathan se dirigió a todos a través de una transmisión de haz concentrado. Hermanos, hermanas, esta es la línea. El enemigo no viene a luchar contra nosotros en batalla abierta, sino a asesinar mundos, a quemar civiles, a quebrarnos a través del terror. Se mantuvo erguido con su armadura maltrecha, con la mirada ardiente. No lo permitiremos. Atacaremos primero. Les mostraremos que la humanidad recuerda cómo luchar y cómo ganar. Quieren quebrarnos. Que vengan. Los quebraremos a ellos primero. La flota se movió bajo protocolos de salto profundo, bordeando la expansión de Quirón. Sensores enmascarados, firmas minimizadas. Cuando emergieron, lo vieron. La gran armada. Llenaba el vacío. Miles de naves en formación escalonada. En su corazón, los destructores de planetas.
3 acorazados titánicos, cada uno erizado de cañones gravíticos. Natán estaba en el puente del horizonte, con la voz tranquila. Aquí estamos. Atacaremos duro, rápido y desapareceremos. Escudos al máximo. A todas las unidades, puestos de combate. Briggs esbozó una sonrisa lobuna. Vamos a bailar. El horizonte saltó primero, apareciendo en el flanco de vanguardia de la armada, con los cañones ya preparados. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, sus baterías principales dispararon, cañones de raíl y lanzas de partículas desgarrando un escuadrón de cruceros de escolta. La vanguardia se tambaleó. Momentos después, las alas de ataque del remanente entraron en acción. Naves de ataque zigzagueando a través del caos, apuntando a naves logísticas expuestas y plataformas de sensores. La estructura de mando de la armada se desmoronó. Las flotas cambiaron de posición. Las órdenes se cruzaron. Durante una breve y crucial ventana, reinó la confusión. Natán la aprovechó. Apunten al destructor de planetas líder. Todas las baterías. Fuego. Los cañones del horizonte hablaron. Los escudos del primer acorazado brillaron, luego se resquebrajaron bajo el implacable asalto del antiguo portanaves. Sus motores se rompieron. Una cascada de explosiones recorrió su superestructura. Gritos de júbilo estallaron en el puente. Uno menos. Pero el enemigo se estaba recuperando rápidamente. Las alas pesadas de la armada giraron, vertiendo fuego hacia el horizonte. Rayos masivos golpearon sus escudos. La gran nave se estremeció. Escudos al 80%. Gritó Lennox. La mirada de Natán era dura. Seguimos moviéndonos. Siguiente objetivo. Durante la siguiente hora, la batalla se convirtió en una danza mortal. El horizonte ejecutaba saltos cortos, ráfagas que lo reposicionaban de forma impredecible por el campo de batalla. Con cada salto, atacaba, inutilizando escoltas, destrozando naves de suministro, martillando a los destructores de planetas restantes. El remanente luchaba como lobos, entrando y saliendo de la formación, infligiendo pérdidas brutales. Pero la pura masa de la armada los estaba desgastando. Más y más naves enemigas se acercaban, atrapando las vías de escape. En el puente, las alarmas brillaron. Múltiples fijaciones de blanco. Alas de portanaves en camino. Torpedos pesados. Natán tomó la decisión. Desplieguen redes de drones. Saturación total. Apunten primero a los torpedos. Nubes de drones defensivos se lanzaron, interceptando la andanada entrante. Aún así, los impactos sacudieron al horizonte. El blindaje se abolló. Briggs parecía sombrío. No podemos quedarnos en esta bolsa, señor. Nos aplastarán. Natán asintió. Hora de salir. Se dirigió a la IA. Apunta al segundo destructor de planetas. Máxima potencia. Un disparo, y luego saltamos. Conforme. El horizonte cargó su lanza principal. La energía surgió a través de su antigua espina dorsal. Fuego. Un haz de fuerza bruta se lanzó, perforando el núcleo del segundo destructor de planetas. El acorazado se partió, derramando restos en el vacío. Antes de que los escombros se despejaran, el horizonte saltó, reapareciendo en el flanco trasero de la armada. La batalla se prolongó durante horas. La armada perdió cohesión. Las unidades rompieron la formación para perseguir al horizonte y sus aliados, extendiendo peligrosamente la flota. Mientras tanto, Natán mantenía la presión. Ataques de golpear y correr. Cortes profundos que desangraban al enemigo desde dentro. Finalmente, solo quedaba un destructor de planetas. Fuertemente blindado, protegido por las reservas centrales de la armada. Natán supo que este era el momento. Se puso de pie, con los ojos encendidos. Toda la potencia a los cañones principales. Apunten al último destructor de planetas. Acabemos con esto. La tripulación del puente trabajó con una velocidad desesperada. Los maltrechos sistemas del horizonte gimieron, pero obedecieron. En el momento crítico, Natán dio la orden. ¡Fuego! La lanza de partículas disparó, su haz atravesando escudos superpuestos, golpeando profundamente el núcleo del acorazado.
Por un momento, nada. Luego, la detonación. El último destructor de planetas explotó en una reacción en cadena que sacudió todo el espacio de batalla. Gritos de júbilo estallaron en toda la flota. La armada había perdido sus armas de terror. Pero la lucha no había terminado. Las naves enemigas restantes se acercaron, con la intención de vengarse. Briggs se volvió hacia Nathan. Señor, las ventanas de extracción se están cerrando. Necesitamos saltar. Nathan asintió una vez. Señala a todas las naves. Retírense. Reagrúpense en el punto de repliegue. Los motores del horizonte brillaron una vez más, su salto final llevándolo fuera de la formación colapsada de la armada. Las naves del remanente lo siguieron, maltrechas, pero victoriosas. Más tarde, a bordo del marcado pero aún en pie horizonte, Nathan estaba con Briggs y Garrus en la sala de guerra. El mapa holográfico mostraba las secuelas. La gran armada estaba en desorden, su objetivo central fracasado, su cohesión rota. Colonias en todo el sector se estaban uniendo, envalentonadas por la victoria. Garrus sonrió. Maldito loco. Lo hiciste. La voz de Nathan era firme. Compramos tiempo, nada más. La guerra no ha terminado. Pero ahora toda la galaxia sabe que no estamos vencidos, añadió Briggs. Nathan miró el mapa. Nuevos frentes formándose, nuevos aliados emergiendo. Sus ojos eran fríos, determinados. Esto solo había sido el primer asalto. Ahora, les llevarían la lucha a ellos. El horizonte flotaba en el borde del espacio conocido, marcado por la batalla, su casco chamuscado, su tripulación agotada, pero seguía volando, y eso importaba. La noticia de la derrota de la Gran Armada se había extendido más rápido que cualquier señal que Nathan pudiera haber enviado. El hecho de que el antiguo superportanaves humano hubiera sobrevivido y destruido a los destructores de planetas envió una onda de choque por todos los rincones de la galaxia. Los aliados emergían ahora de las sombras. Colonias declarando su independencia. Viejos leales al dominio reapareciendo, incluso algunas facciones alienígenas, aquellas desilusionadas desde hacía tiempo con el Consejo, comenzaron a enviar mensajes discretos. Pero con la oportunidad venía el peligro. Nathan estaba en la sala de guerra del horizonte, observando los últimos informes de inteligencia. Briggs y Garrus lo flanqueaban. Lennox señaló la pantalla holográfica central. El Consejo está luchando por reaccionar. Están convocando una cumbre de emergencia en la estación Aeros. Terreno neutral, o lo que pasa por ello. Briggs resopló. Más bien un nido de serpientes. La expresión de Garrus era más oscura. Se dice que están acelerando la autorización para una declaración de guerra total. No más pretextos. Exterminio a gran escala de las fuerzas de resistencia. La mandíbula de Nathan se tensó. Si consiguen que se apruebe esa votación, cada mundo que nos apoyó se convertirá en un objetivo legítimo. Se volvió hacia el mapa estelar. Estación Aeros. Si el liderazgo del Consejo se reúne allí, necesitamos estar allí primero. Briggs frunció el ceño. ¿Asalto? ¿Extracción? ¿Asesinato? Nathan negó con la cabeza. No. Forzarlos a escuchar. Ambos hombres lo miraron fijamente. «¿Hablas en serio?», dijo Garrus lentamente. Los ojos de Nathan eran de acero frío. Han pasado años difundiendo la mentira de que la humanidad está rota, que no tenemos voz. Eso se acaba ahora. Vamos a mostrarles la verdad en su propia puerta. El plan era una locura. Pero nadie en el horizonte se inmutó. Durante días, la nave se preparó para lo que podría ser su misión más peligrosa hasta la fecha. No una batalla, sino una aparición, un acto de desafío. La estación Aeros era una fortaleza, neutral por ley, pero rodeada de plataformas de defensa y flotas de la coalición en espera. Ninguna nave de guerra en su sano juicio entraría en su espacio sin ser invitada. Pero el horizonte ya no era solo una nave de guerra. Era el símbolo. Y Nathan sabía que a veces el símbolo correcto derribaba más muros que 1000 cañones. Llamó a la tripulación a la atención antes del salto. «Todos ustedes saben lo que esto significa», dijo Nathan, su voz resonando por las maltrechas cubiertas. «Vamos desarmados. Si nos disparan,
exponen sus propias mentiras. Si no lo hacen, hablaremos. No solo por nosotros, sino por cada voz humana que intentaron silenciar. Los miró. Veteranos, exiliados, nuevos reclutas, todos habían elegido esta lucha. Pase lo que pase a continuación, dijo Natán, ya han hecho historia. Ahora, terminémosla. El salto al espacio de Aeros fue como enhebrar una aguja con un martillo de guerra. El horizonte emergió a mínima potencia, con los escudos levantados solo a la fuerza de navegación, las armas frías. Sus comunicaciones transmitían un mensaje abierto en todos los canales del Consejo. Aquí el capitán Natán Hall del Horizonte. Venimos desarmados para hablar. Disparen, y la galaxia sabrá quiénes son los agresores. La respuesta fue inmediata y caótica. Docenas de naves de guerra de la coalición se movilizaron, se lanzaron cazas, las plataformas de defensa fijaron sus objetivos. Natán permaneció inmóvil en el puente. Mantengan la posición. No levanten las armas. Los minutos se arrastraron. Luego llegó la voz del propio almirante Arrow, ahora el portavoz militar del Consejo. Hal, eres un necio. ¿Crees que entrar en Aeros te legitima? Eres un proscrito, un terrorista. Natán activó el canal con calma. Si eso es cierto, almirante, ¿por qué no ha disparado? Silencio. Las cámaras estaban observando. Los observadores neutrales en la estación Aeros ya estaban transmitiendo en directo. Miles de millones estaban sintonizados. El Consejo no podía disparar sin exponer su hipocresía. Finalmente, tras una tensa pausa, se le concederá una audiencia, dijo Arrow con amargura. Bajo guardia. Sin armas. Natán esbozó una fría sonrisa. Entendido. El viaje en lanzadera a la estación Aeros fue inquietantemente silencioso. Natán no llevaba armadura, solo el oscuro uniforme de capitán de un imperio muerto. Briggs y Garrus lo flanqueaban como representantes. Sin armas, solo palabras. Mientras atracaban, guardias armados los recibieron, alienígenas y humanos por igual, con los ojos llenos de odio, miedo, curiosidad. Natán pasó junto a ellos sin dudarlo. La Cámara del Consejo era un gran teatro de poder. Asientos escalonados llenos de delegados de todas las facciones principales. Los humanos eran una minoría aquí, rostros simbólicos colocados para aparentar. En el estrado central, el círculo gobernante del Consejo estaba sentado, con el almirante Arrow entre ellos, frunciendo el ceño abiertamente mientras Natán y sus hombres se acercaban. Jadeos recorrieron la cámara. El capitán del Horizonte se había atrevido a entrar en la guarida del león. Natán se mantuvo erguido, su mirada recorriendo la asamblea. Luego habló. Nos llaman proscritos. Nos llaman terroristas. Pero luchamos por la supervivencia, por la libertad, por el derecho de la humanidad a mantenerse en pie sin una correa. Su voz, amplificada, se extendió por la cámara y por todos los canales de transmisión. Durante décadas, este Consejo ha usado la paz como una máscara para la subyugación. Dejaron que nuestras colonias se pudrieran. Vendieron nuestros mundos a los intereses de la coalición. Y cuando nos levantamos para defendernos, enviaron flotas para arrasarnos. Arrow se burló. Basta de este teatro. No tienes autoridad aquí, Hal. Natán le sostuvo la mirada, imperturbable. ¿No? Entonces explique por qué sus flotas están rotas. ¿Por qué su gran armada fracasó? ¿Por qué sus colonias se están levantando en rebelión? Murmullos se extendieron entre los delegados. Muchos habían visto las imágenes. Muchos sabían la verdad, aunque temieran decirla. Natán continuó. Pueden aprobar sus declaraciones. Pueden llamar al exterminio, pero sepan esto, cada mundo que ataquen se defenderá. Cada injusticia que cometan dará a luz a 1000 rebeldes más. La humanidad no será aplastada de nuevo. Dio un último paso adelante, su voz resonando con convicción. Y si dudan de eso, solo recuerden esto. Sus destructores de planetas ya no existen. Su armada fracasó. Y el horizonte sigue volando. La cámara estalló. Gritos, discusiones, llamadas al orden. El Consejo se había visto obligado a escuchar. La galaxia había oído las palabras,
y Natán supo, mientras se daba la vuelta y salía bajo una fuerte guardia, que sin importar lo que viniera después, la marea había cambiado. De vuelta a bordo del Horizonte, Briggs lo recibió en la esclusa de aire. Sin disparos, sin puñaladas por la espalda. Lo considero una victoria. Natán asintió. No olvidarán este día. Garrus se unió a ellos. Ya están llegando nuevos mensajes. Más colonias listas para unirse. Incluso algunos grupos alienígenas disgustados por lo que el Consejo intentó hacer. La mirada de Natán era dura. Bien, porque la guerra no ha terminado. Ahora viene la verdadera lucha. Construir algo a partir de este caos. Un futuro por el que valga la pena sangrar. Más tarde, solo en la cubierta de observación, Natán observaba las estrellas. La vieja guerra había terminado. La nueva guerra estaba aquí. El Horizonte la lideraría. La humanidad se alzaría. Y ningún decreto del Consejo cambiaría eso jamás.